¿Qué tal? Buenos días, familia de Dios. Bienvenidos a todos los que se conectan. Estamos muy emocionados porque se ha entregado la primera parte de este reporte de Dios y podemos afirmar que Dios ha sido fiel. Y proyectamos la filmina de bienvenida para todos los que estamos integrándonos. Hoy estamos procesando en mis vivencias en Taller con Dios el contenido que recibimos en el Ágape 591. La mesa de Abba fue servida para nosotros y estamos hoy listos para permitirle a Dios comunicar el testimonio que está escribiendo en nuestras vidas. ¿Cómo están Iván, Nishme, todos los que están conectados? Hola, hola Magno, buenos días, muy bien, muchas gracias. Contenta, emocionada de escuchar los testimonios de la fidelidad de Dios. Muy contenta. Comentaba Sol en el chat, wow, qué lindo ver a tantas personas alrededor del mundo, conectadas y hablando de la fidelidad de Dios, y la verdad es que sí es muy lindo. Sí, 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 así mismo es. ¿Qué tal, Ambrosio? Qué bueno que están con nosotros, Damaris, y a todos los que de diferentes lugares están aquí conectados. Estamos listos para iniciar este tiempo y si proyectamos la filmina del cuaderno interactivo que tiene el título que nos ocupa y es Acepto vivir la investidura de Hijo Divino. Para todos los que estamos aquí escuchando, estamos nosotros viniendo a conocer que Dios nos dice esto en Colosenses 3:14 y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y es que Dios nos ha invitado a aceptar este paso de fe en el que nos trae a vivir una investidura de hijos, no solamente a estar enterados, no solamente a verlo de lejos, no solo a contemplarlo desde una vitrina y se trata de hablar de nuestras vivencias. Entonces vamos a dar inicio con esto. Iván, ¿qué tienes que comentar al respecto? Pues bienvenidos a todos, gracias por haberse conectado y pues siempre hay una expectativa muy especial de lo que Dios va a hacer el día de hoy en mi corazón. Muy contento porque ha sido mucho trabajo estar aquí sentado horas en las sillas, pero bueno, se concretó y haber vivido esa experiencia, pues para mí fue muy padre. Yo entiendo que no era solo para mostrárselo al mundo, sino en realidad fue una meditación muy profunda de lo que Dios ha hecho en mi vida y eso, bueno, siempre conmueve. Sí, definitivamente que así es. Para todos ha sido un proceso hermoso en el que escuchar el testimonio vivo en las bocas de nuestros hermanos siendo comunicados, pues nos ha impactado grandemente, ¿verdad? Pues vamos a comenzar con las vivencias entonces. Estamos hablando de esa investidura de ser hijos y yo quiero iniciar esta mañana hablando de mi vivencia, no de lo que me contaron, sino platicándote un poquito acerca de que recientemente, recibí unos correos electrónicos acerca del seguro que estoy pagando, y ese seguro estaba haciendo unos requerimientos que implicaban costos. Entonces, si quieres, Nisme, proyectar la filmina uno para que podamos conectarnos con esto. Y, pues, lo que sucedió al recibir yo ese correo electrónico, la siguiente. Al recibir ese correo electrónico, pues, lo primero que salta es el asunto de pensar, no te va a alcanzar, algunas ideas como lo que se demanda de ti, no tienes con qué. Ideas como esto te va a rebasar, esto te viene a mermar. Todas esas ideas, no sé si por ahí las has oído. Bueno, conmigo se asomaron. Entraron estas comunicaciones hacia mí, vienen estas ideas. Lo que puedes ver aquí en esta imagen refleja lo que inicialmente comencé a vivir. Y es el hecho de que esas ideas venían de esta imagen que puedes ver ahí que dice heredero ignorante, y es que la mente carnal empieza a opinar. Ahora quiero que pongamos atención al paso de fe que está en medio y dice, como hijo de Dios, acepto tomar la vestimenta divina para entregar justicia a otros. Entonces, en medio de todos estos eventos que yo estaba atravesando, yo tuve que dar una respuesta. La respuesta que estaba de alguna forma jalándome era a decir que no y a engancharme en esta realidad en la que yo empezaba a poder aceptarme como alguien que está carente de recursos para hacerle frente a la situación. Entonces, vámonos a la 2. Quiero contarte lo que aconteció posteriormente a esto, porque gracias a Dios no me quedé ahí. La palabra viva fue hablada a mi corazón y Dios me dijo esto: el justo
no tiene temor de malas noticias, su corazón está confiado en mí. Y Dios me hizo ver que las malas noticias se van a asomar, que las malas noticias se van a presentar. Lo que no va a ocurrir es que yo voy a ser esclava del temor y no voy a estar sometida a las repercusiones de aceptarme fuera del contexto de su verdad divina. Por lo tanto, puedes ver aquí en esta ilustración que cuando tú le respondes a Dios y le dices que sí, entonces hay un camino y esto te conecta a esta identidad de hijo, heredero y sacerdote real. Entonces, estos correos electrónicos que podían venir a ser notificaciones que activaran o que me engancharan en una realidad de heredero ignorante, por el contrario, se han vuelto una ocasión para poder responderle a Dios de manera personal y decirle que sí y permanecer en medio de este asunto. Entonces, lo que yo quiero decirte es esto. Cuando esos correos electrónicos vinieron, Dios también me cuestionó y me dijo, ¿te vas a enganchar en lo que hay en la cuenta de banco o te vas a enganchar en lo que yo puedo darte y hacer por ti? Todas estas cosas suceden, hermanos, y ocurren y vienen a nuestra vida, pero somos cada uno de nosotros los que resolvemos en dónde nos vamos a ubicar y en dónde nos vamos a posicionar. Yo te lo estoy contando en un así brevemente, pero esto ha sido un proceso y un caminar de varios días. Entonces, iniciando con esta vivencia, tenemos estas dos filminas en las que está la respuesta sí y está la respuesta no. Así que, eh, adelante, Iván y Nishme, ¿qué pueden comentar sobre esto? Pues yo puedo comentar que igual he estado viviendo esta parte. Esta semana, o estas semanas, la verdad no sé cuándo, pero vivía unos episodios con todo el tema que he estado experimentando de mi pierna, que la tengo fracturada, no puedo caminar, todavía me faltan varias semanas para poder caminar. En uno de estos días, estaba con mi hija y resultó una situación donde mi hija es chiquita, entonces de pronto empezó a hacer como un tipo de berrinche, etcétera, y en mi enojo, agarré un plato que yo quería que ella agarrara, lo agarré yo, se me cae un tenedor, trato de levantarlo, obviamente todo, a brinquitos, y me caigo. O sea, me voy hacia la pared y me caigo de sentón, con la pierna lastimada, la quise apoyar, etcétera, ¿no? Y fue un momento de mucha frustración porque lo primero que hice fue ponerme a llorar, ¿no? Yo creo que saqué todo lo que traía acumulado, ¿no? Y me puse a llorar y tuve mucha frustración, enojo, em, y entonces después me di cuenta, después de esta caída, me di cuenta que no estaba todavía viviendo en esta parte de mi vida o en esta situación como con esta vestimenta de Dios, ¿no? Con esta vestimenta de amor primero para mi hija y de paz, de em, paciencia, etcétera, ¿no? No le estaba permitiendo a Dios vivir de esta manera. Y yo me muevo em, hacia esta filmina que nos muestra el proceso de verdad, porque yo me pude haber quedado ahí en ese episodio y solamente aceptar de no lo estoy viviendo, no lo viví como debía haberlo vivido con esta investidura del amor, de la paciencia, de la paz, de lo que es Dios en mí, pero lo hermoso de Dios es que no me trajo culpa, sino que me lleva a este proceso de verdad que es, bueno, ya te mostré donde todavía no lo estás viviendo, pero no te quiero dejar ahí. Quiero que te lo estoy revelando, pero después quiero redarguirte en eso, o sea, que lo entiendas, que empieces a permitirme que yo te despoje de esto, que te escriba y que te vista con mi verdad, que es la corrección, para que después en los episodios que vengan, porque van a venir, porque tu hija va a volver a hacer un berrinche, porque a lo mejor vas a tener otra situación complicada, puedas vivirlo con este vestido que yo te doy, ¿no? Entonces, y pasé otra situación también que, bueno, no sé si algunos también lo vivieron, que fue el tema del temblor, que sonó la alarma sísmica horrible, que suena terrible, a la 1 de la mañana más o menos, a lo mejor a los que estamos en la zona nos tocó, y lo mismo, me desperté porque era de madrugada, me desperté con un miedo justo por pensar de cómo voy a bajar con las muletas, estoy sola, de noche, me levanté temblando y bajé y estaba igual temblando, ¿no? Entonces son situaciones donde Dios nos va mostrando, em,
las áreas donde Él quiere seguir formándonos. Pero repito, no con culpa, sino con amor, con misericordia, diciendo, te lo muestro no para que te quedes ahí, te lo muestro no para que te sientas mal, te lo muestro no para que pienses, ay, ya te regresaste 5 pasos, ya llevabas 10 y te regresaste 5. No, te lo muestro porque quiero hacerte más como Jesús, porque esa es mi finalidad en ti, que seas más como Jesús. Y después de esos episodios, hoy, ayer estaba aquí mi hija, hoy ya vino su papá por ella y aunque en la mañana del domingo es un poco de preparar todo lo que va a pasar aquí, Dios me dio paz y me dio amor con ella. Y me, me rayó una sudadera que tenía con un plumón y, mami, perdón, no te preocupes, hija, o sea, es lo de menos, ¿no? Y veo como Dios me está formando, no porque sea perfecta ni porque ya todo lo vaya a hacer bien, pero Dios está poniéndome su investidura y lo que yo debo hacer es permitírselo, permitir que Él cumpla este proceso de verdad en mi vida. Es lo que yo puedo compartir. Así mismo es, Nish, acabas de decir algo que es clave y es yo necesito permitírselo, porque esta investidura Dios no nos las impone ni nos obliga a recibirla. Es una elección personal y es una cuestión que ocurre cada día. El hecho de haber aceptado esto ayer no implica que hoy no tenga que volver a posicionarme y a permanecer en esa decisión. Entonces, los micrófonos están abiertos para compartir qué estás viviendo con respecto a esta investidura. Y si proyectamos, Nishme, de nuevo la filmina donde está el heredero ignorante, creo que ahí hay mucho que comentar, ¿no es así, Iván? Te Sí, ríes. sí, de hecho yo quería hablar precisamente de cuando no aceptamos la vestimenta divina, cuando siendo hijos no nos comportamos como hijos. Entonces, es bien interesante porque desde la cultura popular, sobre todo la mexicana, desde la cultura de la religión en todas sus presentaciones, pues hay un montón de señalamientos para cuando haces algo que moralmente está incorrecto. Y luego no solamente los que te señalan, tú mismo te señalas a ti mismo porque aprendiste que no se debe hacer esto o aquello. Y eso, por lo menos para mí, pues resultó en mucha frustración y en de verdad odiar a las organizaciones religiosas con todos sus líderes, pese a que estuve yo ahí inmerso algún tiempo, me salí, me llevó totalmente al, incluso al ateísmo, y en medio de todo eso Dios me alcanza, entonces ahora regreso y con todo esto que Dios le ha revelado a Cristóbal y a todos ustedes, porque todo esto se va armando con los testimonios como el que nos dio ahorita Nishme, como el que nos ha dado de repente eh, Rayito, Juan, Lupita, y empiezas a ver que en realidad Dios no es como te lo contaron, es diferente, a Dios lo tienes que vivir para poder descubrirlo fuera de la religión. Entonces, el día de hoy, no sé cómo decirlo de manera más rápida, pero, o sea, ya no estoy viviendo condenación, ya no estoy viviendo culpa, aunque me vaya para el otro lado. Porque si se dan cuenta, en el pasaje del hijo pródigo, nunca se le quitó el título de hijo. Él decidió comportarse como si no fuera hijo, que es diferente. Pero Dios nunca lo juzgó, nunca lo tachó de esto o aquello, nunca le recriminó, nunca le exigió, es que tú te debes de comportar así o así. Entonces, en realidad es en mí, hablando de mí personalmente, pues cuando me voy al revés, pues lo único que veo es que no hay condenación, sí hay consecuencias, porque definitivamente, pues el no vivir bajo mi vestimenta de hijo, pues va a traer consecuencias, así como vivir bajo mi vestimenta de hijo trae consecuencias de bendición eternas. De repente en la otra, pues hay consecuencias que no necesariamente son divinas. Sin embargo, al yo, como se mencionó ahorita con Ishme, al yo permitirle que él trabaje en mi corazón y el no irme hacia la culpa, hacia la condenación, hacia el autojuicio, entonces
permite que como hijo pueda yo vivir esas consecuencias que no necesariamente son divinas, pero Dios las vuelve divinas porque se resignifican en el momento de estar interactuando con esas situaciones, ¿no? Entonces, a mí me llena de mucha libertad, ¿no? La otra vez quedó volando eso, ¿no? Les conté cuando se me cayó, la aspiradora, ¿no? Y se derramó todo su contenido y se volvió un desmán por todos lados. Y estuve en esta encrucijada de decidir si iba a vivir ese evento como hijo o no. Y me acuerdo, Magno, que tú mencionaste, pues qué padrísimo que sí, pero ¿y si no? ¿Qué pasa? ¿No? Porque todavía tenemos la tendencia, muchos de nosotros, de decir, estoy como el cangrejo, me estoy yendo para atrás, no aprendo, soy pecador, ya la regué, no soy perfecto. Y no, soy hijo y estoy aprendiendo a caminar como hijo. ¿Y cuántas veces no somos esa oveja número 100 que se fue y se apartó del redil? Pero el pastor verdadero lo que hizo fue y me buscó y nos buscó. Entonces es padrísimo porque ya no existe la perfección, ya no existe las descalificaciones, solo existe la investidura de ser hecho hijo. Y eso que estás señalando es muy importante porque pensamos que para que podamos vivir y aceptar esta investidura de hijo de Dios, entonces tenemos que comportarnos de cierta forma, tenemos que llenar ciertos requisitos, y es todo lo contrario. Esto nos es dado por gracia y nosotros lo recibimos por fe. ¿Se dan cuenta? Nos es dado por gracia y yo lo recibo por fe. Entonces, atravesando circunstancias como las que describió Nishme y han descrito Iván y otras personas, la pregunta está en la mesa, hermanos. ¿Acepto tomar esa vestimenta divina para entregar justicia a otros? Entonces es importantísimo que podamos comunicar qué estamos resolviendo y cómo lo estamos procesando. Susi Eh, quería participar, me parece. claro que sí, adelante, Susi. Ya, ay, gracias. Acabamos de llegar de la otra junta, entonces, pues me dio una oportunidad un poquito. No todo el tiempo puedo, pero gracias por darme la oportunidad. Hemos estado, o nosotros también, aunque, aunque lo que se predica se vive, ¿no? Entonces, la semana pasada fue increíble los testimonios que oímos, de varias personas y llorando aquí, dándole gracias a Dios, o sea, por tantas cosas. Ayer, hoy en la mañana estuvimos en una clase, ¿no? Donde estamos aprendiendo cómo también lo mismo, cómo pasarlo como hijos en paz, en la vivencia. Cuando estábamos hablando con Blanquita esta semana, wow, ¿quién hubiera creído el milagro de Dios en su vida, no? Increíble, increíble. Y le estamos glorificando al Señor, dándole gracias por la paz que ella está viviendo y como los demás, Lupita, todos los que tienen personas que han estado enfermos y están en el hospital o no. Anoche nos llamaron que nuestra sobrina estaba yendo al hospital y está encinta, está por tener, está muy hinchada, está con unas varias cosas que le han tocado pero ¿sabes qué? Lo bonito es todo lo que hemos estado aprendiendo. Todos a su alrededor vivieron eso en paz. Hoy en la mañana estaba su hermana, que también está encinta, que ha estado muy, muy mal. ah, Porque ella está en principios de su embarazo y se ha ponido muy mal, ha vomitado mucho y todo. Entonces, ella también dice, wow, dice, estábamos en una mesa redonda testificando de cómo vivir esto en nuestro papá, en la paz que tenemos que recibir para vivirlo, para enfrentar las cosas que vienen, ¿no? Entonces ella dice, con todo lo que hemos aprendido en la mañana, nos juntamos yo y mi esposo, cuando supimos de mi hermana, dice, y lo vivimos en paz. Dimos gracias por lo que él estaba haciendo en su cuerpo, pero no nomás eso, toda la familia, estaban los abuelitos ahí también, y ellos también, o sea, lo que dice antes, hubiéramos estado, córrele, vamos al hospital, vamos a ver qué le pasa. Oh, no, y llorando y todo. Ahorita todos lo están viviendo en una paz que le transmite paz.
a la persona que está viviéndolo, ¿no? Que ella también está viviendo la paz. Y nada más lo digo porque lo estamos viviendo todos y estamos teniendo que entrar en eso, porque es decisión, como dijo Magno hace rato, es decisión de cada uno. Dios tiene la paz, Dios la da, Dios da todo, estamos hablando de las virtudes de Él y los da todos, pero los tenemos que recibir, porque nadie se puede meter en ti y hacer que lo hagas, ¿no? Cuando nuestros hijos van a estrellarse en la pared, wow, cómo quisiera yo agarrarlo y cambiarle todo y que no pegar la pared, ¿no? Pero cuando pega esa pared, ahí estamos, ¿no? Ayudándolos, amándolos como nuestro papá nos ama a nosotros. Y nada más quería animarles a todos, wow, cómo estamos en esta parte de nuestra vida viviendo lo que Él es, ¿no? Y nada más lo tenemos que recibir y vivirlo. Y hay veces, esa es la parte donde, para acá, para allá, para acá. Hoy en la mañana recibí unas noticias, hoy en la mañana yo y estaba Cristóbal conmigo y yo empecé a reaccionar y luego, nomás me miró y le dije, recibo paz, recibo paz, recibo paz. Es de parte de nuestro Padre, ¿no? Ah, nada más porque van a venir cosas, porque es en la vida que estamos. El enemigo quiere quitarnos de ese fundamento que está Dios formando en cada uno de nosotros para pararnos en esa paz, en esa fidelidad, en ese amor y todo eso, ¿no? Entonces, si eso es la parte que nos corresponde a nosotros, adelante, porque Él es fiel para cumplir lo que Él nos está prometiendo en cada lección, en cada cosa que Dios nos está hablando cada semana, Él es fiel en todo eso. Y lo tenemos que creer porque ¿en quién más podemos creer, no? Si Él es fiel, Él es fiel. Y lo tenemos que recibir de esa manera, ¿no? Y estar firmes. Y hay veces cuando el enemigo quiere venir, pararnos otra vez y mirar a ese enemigo y decir, no, no me quites la paz, porque es de Él, ¿no? Y les animo y gracias por todos los testimonios. Wow, hemos vivido unas cosas increíbles nosotros en nada más oírlos, porque cada testimonio que cada uno da nos anima a todos, ¿no? En que una persona crea que, no, el mío no es sí es. Para todos los demás, como dijo alguien hace ratito, que todo el mundo, well, guess what? Todo el mundo está siendo bendecido por tu testimonio. So, vamos a animarnos uno al otro, vamos a vivirlo a Él, vamos a recibir lo que cada semana Él nos está dando. Y cada vez que recibimos, estamos más haciendo ese fundamento más firme y más firme y más firme, porque de eso se trata, de que Él sea el fundamento firme en cada una de nuestras vidas. Y gracias a todos, porque nunca puedo conectarme porque estamos en la otra clase, pero hoy sí salimos un poquito temprano y me da gozo y disculpen que nomás me metí porque sé que no me estaban esperando, pero los amo a todos, gracias a todos por amarnos, porque cada vez nos amamos más y más a cada uno, ¿no? Porque eso es lo de nuestro papá, you know, porque nuestro amor no es nada, es el de él que vive en cada uno de nosotros y a reflejarlo a él en nuestras vidas, ¿no? Gracias. Disculpen que hable tanto, pero les amo a todos. Yay, qué bueno que Susi está con Ay, nosotros Magda, qué hoy. linda. Un abrazo. Y Gracias. lo que está comentando Susi es importantísimo porque tiene que ver con la decisión personal que tomamos. Nosotros no estamos esperando a que el otro o los otros decidan. Es una cuestión individual y una Mm, elección consciente y mm, personal. Entonces, si nada más proyectamos rapidito la filmina del heredero ignorante, esto es lo que se puede asomar en tu estado o en tu condición, como Susi describe, recibe noticias, ella empieza de alguna forma a conectarse con esta situación de qué voy a hacer o qué va a mm, pasar, ¿verdad? Pero lo mm, importante aquí es que la decisión no es un no, sino la decisión viene a la siguiente filmina. Es un sí, es yo acepto tomar esta vestimenta divina para entregar justicia a otros, y lo hermoso de esto es que no solamente tú recibes paz, sino te vuelves un mm. pacificador. Dios te hace fuente de paz a otros, y eso es lo que está ocurriendo contigo, Susi. Por ahí Gracias. tenemos levantadita la mano de Sol, entonces vamos por allá, a Argentina.
Adelante, Sole. Magno, ¿podrías compartir la imagen que te pasé? Porfis. Bueno, compartiendo lo que Susi terminó diciendo, lo de fidelidad, quería compartir también en esta imagen que me ayudó Juan Pablo a hacerla y él está haciendo cosas muy bonitas con inteligencia artificial, música muy linda que me llega mucho al corazón lo que él está haciendo, un trabajo hermoso y le pedí que él dibujara mi escenario porque quería transmitirlo de alguna manera gráfica, de dónde Dios me sacó y al recordar cada vez que vuelvo a vivir una situación, una tribulación, cosas que van sucediendo, Dios me trae siempre la primera imagen. Literalmente Dios me rescató así, en el baño de mi casa, rogando, porque en esa época yo le rogaba a Dios, en un estado totalmente depresivo, sin rumbo, con incredulidad, bipolar, tomando medicación, esclava, con una mente humana, con un montón de creencias falsas, sintiéndome culpable, acusada, sucia por mis pecados, loca y literalmente yo sentía la acusación de afuera del diablo, bueno, Satanás diciéndome, mírate qué loca que estás. Y así, o sea, esa era mi imagen y mi escenario antes de conocer a Dios como Padre, era ese, literalmente. Y la representación de cómo fue su fidelidad, literalmente es como me veo hoy, en ese estado de plenitud, siendo hija de él, esa fue la etiqueta con la que él me recibió, en un estado de paz, sana completamente, porque como comenté en muchas situaciones, pero lo vuelvo a decir, la bipolaridad es una enfermedad psiquiátrica que la ciencia no tiene cura. Uno la mantiene con terapia, con medicamento, eh, con mucha conciencia. Acá en Argentina hay abundan los psicólogos, pero muchísimo, y es muy normal ir al psicólogo. Yo fui al psicólogo como unos 10 años más o un poco más, y así fui viviendo, pero Dios me sanó de esa enfermedad. Yo hace como 5 años no tomo medicación y soy una persona, creo que ya demasiado estable, pero prefiero vivir así. em, y con rumbo, con nombre, con una etiqueta que es la más linda, que es la de hija, segura, en paz, y claro, no quiere decir que no pase por situaciones, pero ya me veo provista. Situaciones que todavía aún no se resuelven y que están, pero me veo provista, o sea, me veo en capacidad de Dios. Ya Dios se hizo responsable de mis incredulidades. Yo pasé muchas etapas, muchos episodios que Dios fue sanando en mí, raíces muy profundas como de incredulidad, creencias, mentiras, culpabilidad. Tuve mi proceso también yo no sabía que, que era el Espíritu Santo el que te llevaba, que era Él el que ¿cómo se dice? El que confrontaba, no sé si se dice así, con el pecado. O sea, el que te llevaba al pecado era Él, yo no lo sabía. Esto se me fue revelado por Chris, con un proceso que compartí con él personalmente. Para cada situación tuvo una provisión, o sea, nunca trajo algo sin tener la provisión a esa situación. Entonces, toda esa fidelidad, que claro, uno como cree por todo los frutos que fue teniendo. Entonces, ya cuando Dios te asienta esas raíces, ya uno sabe lo que va a pasar frente a las situaciones. Ya sabemos que papá cumplió y que va a seguir cumpliendo porque Él es fiel eternamente. Y también otra de las cosas que quería compartir, que, que quería, sobre todo, bueno, para las mujeres, yo creo que esto es algo que les pasa a todos, pero otra de las cosas en las que Dios
me sanó es de la dependencia emocional. O sea, yo tenía mucho apego en las relaciones, que el apego es una esclavitud más como es ¿cómo se dice? El alcohol, las drogas, quizás no es tan conocida, pero sí es algo que las mujeres sufrimos mucho y que hay mucho maltrato y violencia, tiene que ver también mucho con el apego. Yo fui una persona muy apegada a mis relaciones, por eso ninguna relación funcionó. Y Dios tuvo su proceso conmigo también en ese apego. Yo entendía con el psicólogo, había entendido que mi apego emocional, particularmente con los hombres, era por la ausencia por mi pasado, ¿no? Obviamente, una madre, no quiero dar detalles, sino por lo que uno vivió. Entonces, lo que a mí me pasaba era que, ok, yo ya entiendo qué es, pero ¿qué le hacemos? ¿Cómo se hace? Y uno trata con la terapia eh, tomar conciencia, pero eso siempre está, o sea, siempre eso sale a la luz. El apego es una esclavitud que te provoca ansiedad, depresión, todo lo que todo lo que provoca la esclavitud. Es básicamente no es nada nuevo, pero hoy puedo decir que Dios me libró de eso, o sea, que Dios tuvo mi proceso de sanar. O sea, yo ya estoy convencida, o sea, hay un convencimiento en mi espíritu de libertad en cuanto a alguna dependencia con alguna persona. Entonces, como cuento esto y como otras tantas cosas que Dios fue sanando, es por eso porque le pedí a Juan que me ayude a hacer la imagen esta de dónde Dios me vino, me trajo, de dónde yo me encontraba a dónde hoy me paro y cuál es mi posición hoy para siempre, que eso es la garantía que Dios nos da, que ninguna otra terapia, ninguna otra, hoy hay miles de cosas para hacer, para supuestamente sanar. No hay nada que pueda reemplazar lo que Dios hace en nosotros, que es realmente, o sea, sanarnos desde la raíz y poder darnos una nueva vida y una nueva provisión para todo esto. Así que bueno, quería compartirlo con ustedes bueno, y poder alentar a los que estén viviendo o a los nuevos, que Dios es el responsable y es quien se encarga de enseñarnos cómo ser hijos, de enseñarnos qué pasos dar, de las palabras, del pensamiento, de la construcción, de darnos esa mente de Cristo, que no es una mente mágica, que de hoy a mañana tenemos la mente de Cristo, sino que Él va construyendo, va desconstruyendo una mente humana y construyendo una mente, la mente de Cristo. Así que nada, quería compartírselos y agradecerles porque realmente no me veo, o sea, yo no pertenezco, nunca pertenecí a grupos de colegios, más, siempre viví mucho bullying, entonces eso para mí era un trauma de dónde pertenecer. Gracias a Dios, Dios me hizo libre, soy una persona libre que puedo estar acá, allá, pero sí me siento parte de este grupo, sí me siento parte de Humanidad Transformada. Este es el grupo donde Dios me trajo para compartir, para vivir, para aprender, para conocer a Dios como Padre y gracias y bendición. Es una bendición este grupo, por lo que Dios hace en ustedes y en mí, y así que gracias. Gracias a ti, Sol, por compartirnos esto y es maravilloso escuchar tu testimonio. Creo que es importante que todos entendamos cómo este proceso ha ocurrido en tu vida y para eso tenemos en la filmina del proceso de verdad lo que describe precisamente tu vivencia. Es necesario que todos los que estamos aquí conectados comprendamos que esto no es solo producto de que Sol estuvo orando mucho, ¿no? O que Sol estuvo leyendo mucho la Biblia, sino que viviste este proceso, Sol, ¿no es así? Has aprendido a recibir esa investidura de hija y has vivido el resultado, que es libertad, porque has vivido este proceso. Dios te mostró su verdad, ¿verdad? Te reveló su verdad, pero te ha traído luego al redargüimiento y es a despojarte de tantas cosas que tú tenías puestas sobre ti y que Él se ha encargado de destruirlas para entonces escribir esas leyes vivas en tu corazón a través de la corrección y traerte a esta instrucción en justicia en la que eres habilitada con esa vestimenta de sacerdote real para entregar justicia a otros. Entonces creo que aquí, Nishme,
podemos movernos al siguiente segmento. Así es, tenemos una mano levantada, pero vamos a compartir ahorita justamente el minuto de verdad de la semana. Y también, Eh, quiere participar Lupita. Entonces, sí, sí, sí. hacemos el segmento y luego vamos con ellos. Sí, sí, seguimos con las vivencias. Vamos a compartir el minuto de verdad de la semana que nuestro hermano Juan nos estuvo entregando lo que él ha vivido, cómo ha experimentado esta transición em, de sentirse siervo y entender que Dios lo trajo a ser hijo y le puso esa vestidura de hijo y todo lo que conlleva tener esa vestidura de Dios en ti, que es amor, paz, y todos sus frutos, ¿no? Entonces vamos a compartirlo y los invito a ver este minuto de verdad tan hermoso esta semana. Hace 3 décadas que me presentaron a un Dios que podía resolver mis problemas. En ese tiempo me encontraba hundido en profundas dificultades matrimoniales y personales. Le abrí la puerta de mi corazón a Jesús y comenzaron a ocurrir cambios significativos en mi vida. Me dediqué a predicar la palabra como buen siervo, pero vivía atormentado por el temor de quedarme en el rapto o de terminar en el infierno que yo mismo predicaba. Pues eso es algo muy importante en tu proceso con Dios. ¿Qué vistes? Y ese vestimento es la identidad de hijos. Tu enfoque, tu entendimiento tiene que ahora ser conformado a esa realidad. En mi proceso personal, Dios me trajo el vestido de santidad. Antes de saberme hijo, pues yo quería ser un siervo, como un pecador arrepentido, y vivía arrepintiéndome de pecados todos los días. Bueno, Dios me trae a ser hijo, pero ahora hay que santificar al hijo, a la hija, que vino de ser pecador. Y ahora llegar al momento de vestirlo. Pero la única manera en que eso funciona es que te aceptes santo. Soy santo. Este es un enorme paso de fe, tomar la vestimenta divina. Pero nos toca a cada uno, mis hermanos, sin excepción, y aceptar que Dios te la ponga. Yo acepté que Dios me vistiera dignamente cuando Él alumbró mi espíritu con su verdad. Pude ver los años que viví como un heredero ignorante, creyéndome sabio y maestro cuando en realidad estaba ciego. Mi padre me recibió con los brazos abiertos, quitó mis vestiduras sucias y malolientes y me invistió de amor. Hoy soy uno con Él y estoy siendo habilitado como sacerdocio real para entregar justicia a todos en mi comunidad. ¿Y tú, aceptarás tomar la vestimenta divina para oficiar en el reino? Wow. Hay que aceptar esa vestidura, ¿no? Me encantó. Digno. Wow, qué bonito. Eh, ahora sí, Magno, si estás de acuerdo, pasamos con las participaciones de Ezequiel y posteriormente de Lupita. Lupita estaba antes que Ezequiel. Ok, pues vamos al revés. Adelante, hermana Lupita. Muchas bendiciones a todos, un gran abrazo. Escuchar los testimonios es una cosa bastante linda porque eso nos va fortaleciendo a nuestro Padre. Y además que bueno, también esta semana hemos estado viviendo muchas cosas muy interesantes. Tuve que ir a Tuxtepec, una carrerita así, relámpago, y tuve la oportunidad de viajar. Y ahí es donde te das cuenta que nuestro Padre tiene la provisión en todo sentido. Yo solamente tomé un suéter. Me fui a Tuxtepec, me fui al autobús y me fui y ya, junto a mí se sentó una persona y, me vio con frío y entonces traía en su bolsa una cobija y me dice: "A mí me da, frío las piernas, pero le comparto la mitad de mi cobija".
Y entonces, es cuando tú dices en todo, absolutamente, en toda la situación de nuestra vida, nuestro papá está presente, ¿no? Y ya de regreso, pues también tuve oportunidad de venir con un amiguito en su carro y bueno, nos acompañamos, estuvimos platicando y se vino muy tranquilo, manejando para la ciudad de Oaxaca y aquí seguimos. Ayer fue, quiero dar gracias a Dios, ayer fue, la graduación de la maestría de Dinora, no se había animado a seguir estudiando, pero bueno, se animó y ayer fue su graduación y mañana va a entrar, Emanuel a la quimioterapia ambulatoria. Su cuerpo está reaccionando favorablemente en muchos aspectos. Agradezco a Magnolia, al hermano Crisman, a Susi, Nishme, todos los que de alguna manera nos han apoyado en la oración, pero sobre todo eso, ¿no? Que nuestro Dios manda a su Espíritu Santo para que dé testimonio a nuestro espíritu que somos hijos. Y si somos hijos, herederos y coherederos con Cristo. Y eso es lo que nos da el derecho de recibir. Sí, nos da incredulidad, a veces nos enojamos, nos desesperamos. Yo estuve muy asustada porque Manuel presentó un cuadro de fiebre muy fuerte y eso no estaba permitiendo que le dieran unos días de prealta, pero le dieron unos días de prealta y bueno, está aquí en la casa, se está recuperando y mañana entra a la quimioterapia ambulatoria. Y bueno, creo que eso es una, situación muy importante porque él toma la quimioterapia y viene a casa a seguirse recuperando. Entonces, de alguna manera también nosotros, nuestro cuerpo descansa porque sí es cansado estarlo, cuidando en el hospital y no propiamente de que digas que tú haces muchas cosas en el hospital, a veces estar sentado en el hospital sin hacer nada también es agotador porque es un ambiente, donde hay gente enferma, pero Emanuel no se declara enfermo. Emanuel siempre se está declarando en proceso de sanidad y bueno, va a iniciar su tercera ronda y quiero agradecer a nuestro Padre porque estamos viviendo fe y estamos viviendo sus promesas, el cumplimiento de sus promesas en nuestras vidas. Nisme te mandó muchos abrazos, a nosotros también nos despertó la alerta y Emanuel pues tiene que estar en una silla para poder salir y nosotros así de, ¿cómo? Y él decía, tranquilos, no va a pasar nada, ¿no? Y no se sintió aquí en la ciudad de Oaxaca, solo fue la alerta. Entonces, pero de todos modos, ¿no? Es una situación que te va provocando, pues, pues de repente te quieres desconectar, pero nuestro papá dice, ahí estoy yo presente, eres mi hija, eres mi hijo, y por lo pronto, pues estoy en todo sentido con ustedes. Entonces, eso lo agradezco mucho. Les mando muchos abrazos nuevamente y todos estos testimonios, claro que fortalecen a nuestro espíritu. Y lo que decía Magno, ¿no? Nosotros con Will tiene muchísimos años que era nuestro versículo favorito, ¿no? El que tiene su corazón confiado en Jehová no tiene temor de malas noticias, porque nuestro corazón está confiado en Él y eso es muy bello. Y hoy que lo volví a escuchar, dije, wow, qué bonito. Entonces, pues ahí estamos, pues muchas bendiciones y bueno, y la hermana Damaris también creo que va en franca mejoría. Estamos tan cerca que no he podido, irla a ver, pero bueno, que creo que hoy a lo mejor Dinora me quiera llevar. Y también Blanquita, ¿no? Blanquita, de Puebla, le tengo muchísimo cariño a ella y a Max. Y bueno, que nuestro papá esté obrando grandemente en su vida en sanidad, lo cual también, pues les mando muchos saludos y muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Pues bueno, pues aquí estamos, aquí seguimos y bendiciones a todos, de verdad, que Dios nos siga fortaleciendo y lo que decía Sol, ¿no? Somos esta familia divina y en las familias, pues yo creo que este padre que tenemos ni tiene preferidos ni rechaza a ninguno, ¿no? Aunque a veces yo sí me siento así de bien sinvergüenza, dice, ay papá, creo que tú me apapachas demasiado, ¿no? Entonces, pero no, nuestro papá es así, nos ama por igual a todos y en esta familia, pues estamos así, ¿no? Amados, todos por igual y yo me siento así, ¿no?
muy amada y muy cobijada. Pues bendiciones y linda mañana a todos. Gracias, hermana Lupita. Sin duda alguna, las demandas del entorno nunca van a sobrepasar la provisión de Dios dentro nuestro, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y esa investidura divina, Dios la está haciendo real y tangible en medio de todo eso que estás atravesando. Gracias por su testimonio hermosísimo. Vamos con Ezequiel. Hola, hola, buenos días. No quería prender la cámara porque Dios me está sanando de una enfermedad que no sé qué fue y como que me sentía muy maltratado físicamente. Pero bueno, gracias a Dios ya estoy sanando de eso. Este, he estado haciendo, bueno, Dios me ha llevado a recordar, a recapitular, a pensar en lo que Él ha hecho en mí desde que nos invitaron a formular el reporte de fidelidad. Y lo primero que, bueno, no lo primero, sino lo primero que quiero decirles al respecto, que es precisamente eso, es la fidelidad de Dios para con nosotros. No como hace rato lo mencionó, creo, Magnolia, no se trata de cuánto hemos leído la Biblia, ayunado y todas esas cuestiones que sí se pueden hacer, pero ya sabemos que en armonía con Dios, pero bueno. Entonces, me llevó desde un inicio, porque Dios tiene sus caminos para llevarnos a Él, ¿verdad? Y cada quien ha tenido caminos diferentes, pero desde el momento en que Dios tocó mi corazón para acercarme a Él e ir a X lugar pues, en ese entonces pensaba yo, ¿verdad? A buscarle, sino más bien ahora entiendo que era a encontrarle, a tener un encuentro con Él. Desde ese momento somos sellados por el Espíritu Santo y ahí entra la fidelidad de Dios. Y pueden pasar mil cosas que uno no las entiende y aún ya resueltas. No, yo en lo personal no he llegado a darme cuenta, sino hasta después, que ha sido por la fidelidad de Dios, desde que acepté, este, como dicen, ¿verdad? Por ahí, acepté a Cristo, pero bueno, es otra cuestión. Entonces, a lo que voy es la fidelidad de Dios, desde que le permitimos obrar en nosotros, se hace constante a cada momento, en todos los días, utiliza lo que él se le antoje, tiene instrumentos de todos tipos, circunstancias, personas. No, o sea, sí. Por eso, si me permiten algún día unas 3 horas, con gusto les cuento mi reporte de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Y por ejemplo, para terminar esta participación que con gusto comparto con ustedes, la fidelidad de Dios a mí de muchas maneras se ha mostrado, pero el haber llegado a humanidad transformada fue algo de lo más inesperado, lo más curioso, por decirlo, pero eso sí, fue justo a su tiempo. Cuando más lo necesitaba, llegó. Y de esto hablo porque Dios, como ya lo mencioné hace rato, Dios utilizó para conmigo a muchas personas, y lo digo con todo respeto para los hermanos que asisten a las congregaciones. Dios utilizó conmigo muchas personas para empezar a mostrarme la verdad, ¿verdad? Con respecto y repito, con respecto a la religiosidad. Y cuando fue el momento de conocer la adopción, de la forma más inesperada, llegó la invitación para estar en este hermoso grupo de Dios, en esta hermosa familia que Dios ha formado. Bueno, gracias y bendiciones. Muchísimas gracias, Ezequiel. Y haciendo alusión a tu comentario, hacemos del conocimiento de todos esta buena noticia. El reporte de Dios en su primera fase se ha publicado en YouTube esta mañana
y está disponible para que todos podamos ir a verlo. Se va a ir publicando en partes, pero pueden ir ya después al término de esta sesión y verlo en YouTube. Vamos a compartirles la liga, pero ¿por qué no vemos unos avances? ¿Les parece? Vamos a ver los primeros 3 minutitos. Este es el reporte de Dios, son buenas noticias hoy. Está escribiendo su historia en mi corazón. Si lo hizo conmigo, lo hará contigo también. Abre el corazón, déjalo hacer. Dios ha sido fiel, Dios ha sido maravilloso. Lo he visto en mi matrimonio, lo he visto cuando veo a mi nieta, cuando veo a mis hijos, apenas estuvimos juntos. Y es hermoso ver a papá siendo fiel, guardándonos y librándonos siempre de todo peligro. A pesar de que este 2025 fue algo complejo, difícil para mí, estuve siendo muy atacada en mi trabajo por mi supervisora y Dios me glorificó. Crecí mucho en mi trabajo. El testimonio de Abba en mi vida es que algo tienes, Laura, esa luz que reflejas. Todo el mundo o la mayoría me dice eso, ¿no? Esa luz que radias, esa luz que tienes un ángel, así le llaman, ¿no? Es que tienes un ángel que tu manera de ser, etcétera. Yo soy Raquel Martínez Llerena de la Ciudad de México. Soy coyuntura de un grupo el cual Abba ha creado desde hace ya 2 años. El fruto que Dios está dando en este grupo es la fe en su fidelidad, creyendo lo que Él nos dice cada reunión que tenemos, lo cual ha venido a darnos identidad en el grupo y nos ha venido a situarnos desde el punto de ser hechos hijos de Dios, siendo transformados a su imagen, porque Él puede, porque Él quiere, porque es su preciosa voluntad. En eso estamos fluyendo como sacerdocio real. Papá nos ha llevado a creer que estamos siendo habilitados también para extender su reino. Puedo decir que todo lo que dice en el Salmo 91 se ha cumplido en mi vida. Él me ha guardado, Él me ha cuidado, Él me ha librado y lo he podido ver día con día. Nada me ha faltado, todo me lo ha dado. Ha sido un año con complicaciones, con adversidades, de las cuales Abba es fiel conmigo. En oración le pido que me acompañe a afrontar cada problema o cada situación que se va presentando en la vida y que Él sea quien gane esas batallas. Dios ha sido conmigo, Él me ha fortalecido, me ha ayudado en cada una de mis situaciones y ahora he estado comprendiendo más lo que Dios ha hecho por nosotros, por mí, en cuanto a mi familia, en cuanto a mi trabajo y mi persona. Él está trabajando y Él se está dando a conocer cada día como Padre, pues antes no conocía así y ahora gracias a Él está siendo revelado en mi corazón. Él me ha guardado, se ha dado a conocer a mí y gracias a Él ahora lo conozco más y yo sé que cada día Él estará revelándose más a mi vida. Pues, ¿qué les parece? Esos son los primeros 3 minutos. El video tiene una duración aproximada de 1 hora y estaremos publicando la parte 2 la siguiente semana. Entonces, mientras transicionamos a la mesa de Abba, podemos continuar participando de nuestros testimonios y de nuestras vivencias. Y pues yo quiero compartirles un poquito acerca del proceso de verdad que he vivido recientemente en un asunto que sucedió a fines de noviembre, perdón, por ahí, el año pasado, y quiero comentarles cómo Dios ha estado permitiéndome a mí venir a vivir esta vestidura divina, viviendo el proceso de verdad. Y les comparto brevemente lo siguiente. Mi mamá empezó enferma y había que responder a esa situación, viviendo en otro país y de lejos, pues yo me hacía esta pregunta: ¿cómo voy a responder a esto? Sola. Entonces, sola porque en ocasiones anteriores, cuando yo me enfrentaba a estos eventos, mi marido estaba conmigo. Para mi marido, mi mamá era su mamá. Entonces, había que responder a esta situación y en mi interior
esta declaración estaba por ahí asomándose, pero Dios me habló y me dijo, no es tuya la guerra, es mía. Entonces yo recibí esa verdad y la hice mía, pero la historia no se quedó ahí. Dios me habló acerca del bien prometido en medio de estas circunstancias. ¿Quién de nosotros puede pensar que atravesar por una enfermedad puede conectarse a la palabra bien? Y Dios me aseveró que todas estas cosas estaban sucediendo para el bien de su hija que le ama. Entonces, este proceso no se quedó ahí porque había que caminarlo y permíteme que se movió esto. Ok. Entonces, lo que sucedió fue que Dios me metió en esta fase de redargüimiento. Dios comenzó a confrontar lo que dentro mío estaba opuesto a su verdad y Él me habló de orfandad. Dios me estaba haciendo ver que yo estaba mirando las circunstancias externas como algo que estaba rebasando la provisión interna que Él dentro de mí tenía. Lo que sucedió conmigo, hermanos amados, es que entré en unos días de crisis en los que no sabía cómo iba a navegar esto, en los que lo único que sabía es que Dios me había hablado, pero aquello que dentro mío se oponía tenía que venir a destrucción completa. Entonces Dios me metió en un proceso de limpieza y lo que había que remover de mí era ese espíritu de cobardía que aún estaba de alguna forma allí alojado donde yo no lo podía ver. Entonces estos días fueron días eh, de lágrimas, son días difíciles, pero días que dieron como resultado el bien prometido porque Dios trajo a esta hija a libertad para poder moverse en unión con Él, siendo uno con Él, a ver lo que iba a suceder con mi mami. Lo que aconteció después de esto fue que, pues, Dios me trajo al proceso de corrección y Él me indicó que viajara a donde mi mami vive, que caminara con ello el proceso médico. Y lo que estuvo sucediendo a lo largo de todo este proceso complicado es que comprobé paso a paso a Dios como mi padre y como mi marido, el mejor del mundo. Y durante esos días o semanas, Dios estuvo escribiendo en mí estas cosas que Él ha depositado en mi interior, pero que quizá no estaban allí escritas como leyes vivas. Y Dios estuvo comprobándome esto, que yo tengo espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Durante ese tiempo que caminé con mi mami todo este proceso médico, era algo que Dios estaba intencionalmente permitiendo que sucediera para habilitar a esta hija suya. Y yo lo único que puedo decirles es que esto se ha vuelto un parteaguas en mi vida. Se ha vuelto en un antes y un después. He visto el bien de Dios. El bien y la misericordia me han seguido en cada uno de estos movimientos. Dios me ha permitido ver que la provisión suya estaba dada, estaba prevista y provista, y me ha hecho ver el bien no solamente en mi vida, sino también en el de mi mamá y en el de mi familia. Y esto, pues, no solamente se ha quedado allí, sino que Dios me ha estado trayendo a vivir el paso 4, que es instrucción en justicia, y esa investidura de hija, que está conectada a que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad me han sido dadas por su divino poder, no se queden en una cuestión en la que yo soy un almacén o una bodega de esto, sino que Él está encargándose de que esto fluya a otras personas. Él está trayendo a mí gente de diferentes lugares, locaciones, familiares mismos, para entregar esta justicia a ellos, hacerlos partícipes de esta libertad, y mi mamá está sanando. Entonces, estamos caminando esto en fe y estoy viendo a Dios cumplir lo que Él ha prometido hacer. Y como pueden ver, en cada una de las etapas que están ahí proyectadas está el bien de Dios. Y el bien de Dios está desde que esta situación se detonó hasta el momento en el que ahorita me encuentro. No digo que esto es un ciclo cerrado, pero es un ciclo que está abriendo nuevos ciclos en otras personas que también necesitan recibir esta investidura divina de hijos amados. Entonces, Iván y Nishme, ¿qué pueden comentar? Pues, yo que lo que pones ahí bien, 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 porque a veces pensamos que el bien de Dios es
que no tengamos circunstancias o momentos complejos. No, el bien de Dios está que en esas circunstancias y en esos momentos complejos, Dios está ahí comprobándose fiel. ¿Y qué es eso? Que está cumpliendo las promesas para que nosotros crezcamos y seamos más como Jesús. Eso es lo que Él busca para nosotros, conformarnos a Jesús. Y en cada situación, Él está cumpliendo esa promesa, porque muestra su bien, su favor, su misericordia, su gracia, su perdón, su todo lo que Él es. Así Para mismo mí es. para mí está padrísimo eso de que dices que dentro de tu vivencia descubriste a Dios como tu esposo. Y yo creo que a Dios lo podemos conocer como el Señor, como el Creador. Lo estamos aprendiendo a conocer como el hermano, pero también en el caso de las mujeres lo pueden conocer como el esposo, y en el caso de los hombres lo podemos vivir también como una pareja. En algún momento yo dije, es que en Dios está el hombre y la mujer, o sea, Dios no está en algún sexo. Luego después salió la película La Cabaña y ya no me escuché yo tan loco. Pero yo he descubierto que Él es el único que puede romper dependencias emocionales cuando uno lo recibe en uno mismo. En el caso mío, lo he recibido como mi mamá, y aún estando ya viviendo en pareja, en una relación, en un matrimonio, pues para mí yo lo recibo como mi pareja, como mi esposa, y eso es padrísimo porque rompe con la dependencia emocional que uno pueda tener en un plano humano, ¿no? Y conocer a Dios así, pues lo hace algo más vivencial, y además da mucha sanidad a las relaciones, ¿no? Porque ya no andas exigiendo a las personas que deben de ser contigo de tal o de alguna forma en específico. Y que tú lo hayas vivido, Magno, pues está padrísimo, ¿no? Porque nos da el testimonio de que Dios se manifiesta así en nuestras vidas. Sí, sí, sí. Y yo creo que este cierre de este tiempo de mis vivencias, pues es una invitación que se hace extensiva para ustedes, para que no nada más digan, pues qué bonito, ¿no? Lo que ocurrió con Magno o con Sol o con cada uno de los que hemos aquí hablado, sino que tú puedas resolver en tu corazón esto que nosotros hemos estado resolviendo. Y es decidir si yo voy a permitir que esa investidura de hijo se me imparta y se me aplique, o sencillamente me voy a quedar dando gracias por lo que otros viven, ¿no? Está disponible para ti también, y yo creo que podemos cerrar este tiempo trayendo esto al centro de la mesa y diciendo: la pelota está del lado de tu cancha, ¿qué le vas a responder a Dios? Entonces vamos a transicionar a la mesa de Abba. Buen día, mis hermanos. De veras que es un gozo indescriptible participar de lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros y darnos cuenta que nos estamos conociendo finalmente en la identidad de hijos, y que esa identidad es tan preciosa, tan divina. Creo que no hay otro término realmente que la describa, pero que el propósito del corazón de Abba, de Jesús y del Espíritu Santo es que los hijos vivamos la gloria de Dios. Eso va cobrando sentido, ¿no? Que todo el trabajo de Dios confluye para que cada hijo no solamente sea reconocido por el Padre y sea decretado hijo, sino que el trabajo de Dios en nosotros produzca la identidad de hijos. Y cuando tú te paras ante el mundo, ante las personas en tu hogar, lo haces desde esa identidad, porque ahora estás aprendiendo a vivir vestido de la gloria de Dios. Y hoy vamos a iniciar allí, pero yo te invito a que nos sentemos a la mesa con toda la intención, digamos: Padre, estoy aquí para que alimentes mi espíritu,
para que cumplas tu pacto. Acompáñame, por favor, a recibir el pan de vida. Padre, gracias porque en todas las cosas somos testigos de tu fidelidad, de quién tú eres. Y por eso Jesús, al partir de la tierra, sus últimas palabras fueron: va a venir el Espíritu Santo para darles poder, capacidad de ser hijos de Dios, y me serán testigos desde Jerusalén hasta los confines del mundo. Y eso es lo que hoy somos, la evidencia de quién tú eres. Gracias porque estás avanzando en la hechura divina para que resultemos en la promesa cumplida. Hijos e hijas hechos conformes a la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias por lo que hoy nos sirves en tu mesa. Padre, remueve todo obstáculo, distracción o impedimento, de forma que la verdad pueda fluir de ti a nuestros corazones por el Espíritu Santo. Jesús pueda ser autor de fe en nosotros y podamos vivir el cumplimiento de lo que hoy nos traes. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues somos hijos y eso está cobrando peso, ¿no? Ya no es una expresión barata, ligera, sin sentido, sino que está teniendo raíces en Dios. Y eso es hermoso porque si estás arraigando en Dios, estás arraigando en amor. Eso es quien Dios es. Y ese amor está echando fuera, está eliminando temores en ti, está destruyendo todas las cosas que el diablo pudo hacer en tu vida para ponerte la identidad adámica. Y conforme caminas y aprendes a hacer algo, un término que Dios nos acaba de regalar hace unas semanas, es caminante de verdad. Y tendremos una sesión, me imagino, para introducirnos a esa manera de vernos, ¿no? Soy un caminante de verdad, porque camino en Jesús y Él es la verdad y Dios la cumple. Pero en ese caminar en que estamos con Dios, empieza a verse lo eterno en nosotros. Y lo eterno ya no está supeditado a los cambios externos, a las situaciones, a nada de eso, sino la identidad que nace de Dios, que opera en Cristo, y se cumple la promesa escrita en Colosenses capítulo 3. Dice, tu vida está escondida con Cristo en Dios, y cuando Cristo se manifiesta en ti, entonces tú también, quien tú ahora eres, es manifestado con Él en gloria. Porque hoy vamos a empezar en este enfoque. Aquel que me conoció, es Romanos capítulo 8, aquel que me conoció desde antes de la fundación del mundo, me predestinó para que yo y tú fuésemos hechos sus hijos. Y lo cumplió adoptándonos, llamándonos hijos. Recuerda que el llamamiento es el decreto donde Dios dice, eres mi hijo, este es mi hijo, esta es mi hija. Y ese decreto lo hace oficial, lo hace eterno. Pero no es un decreto superficial, sino que es un decreto porque has nacido de nuevo, has sido hecho una nueva persona que nació de Dios y por lo tanto de la naturaleza divina. Pero ahora viene la conformidad de esa nueva criatura a Jesús, para que todo lo que tú eres sea idéntico a quien Jesús es. Y en ese proceso estamos, y es lo que estamos viendo ahora, empezar a manifestarse. Bueno, eso es la gloria de Dios. Por eso dice, a los que predestinó, los llamó hijos, a los que llamó hijos, los justificó. Ahí es donde estamos en ese trabajo, que se nos haga justicia, que todo lo que en nosotros permanece en injusticia sea erradicado y seamos conformados a Jesús. Si quieres poder verlo de esa manera, eso es lo que es la justicia de Dios.
Y por eso Jesús nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo que en mí no está caminando idéntico a Jesús necesita ser traído a justicia. Esa es la justificación. Y es sencillo, porque mira, tú y yo sabemos lo que no es como Jesús. Ahí está gritando, ¿no? Se te movió el tapete, te empezaste a frustrar. Lo que sea, que todavía quiera funcionar en ti para hacerte esclavo de la naturaleza humana. Bueno, aprende a llevar eso de inmediato a justicia, ¿sí? Y decir, Padre, hazme justicia. Esto no está funcionando en santidad, en amor, en todo lo que es divino. Esto está funcionando fuera de tu naturaleza aquí adentro. Y no se trata de que yo esté allí luchando con eso, se trata de que tú me hagas justicia. Bueno, a los que justificó, ¿qué pasa? Los glorificó. Entonces, el anhelo de nuestro Padre es que eso sea la expectativa en tu corazón y en el mío, en el de cada uno de sus hijos. Gloria, Padre, glorifícame, glorifícame, glorifícame. ¿Tú oras así? ¿Eso es tu oración con Abba? ¿Es Padre, glorifícame? Porque si todavía no has caído todavía en el centro de la verdad de lo que quiere decir ser hecho conforme a Jesús. La glorificación es que lo que Dios es, la naturaleza divina, porque Dios en ti y tú se vuelven uno, y lo que manifiestas entonces es Dios. Y de eso se trata todo este proceso del trabajo de Dios en nosotros, para que resultemos vestidos de la gloria de Dios. Entonces, toda tu transformación, todos los factores en los que te encuentras en este momento, en las manos de Dios, son los factores perfectos para glorificarte, ¿sí? Y por eso hemos hablado de que de ninguna manera Dios hace caso omiso del pasado y te dice, ya olvídate, ya, deja eso. No. Él quiere glorificarte en todo eso que viviste antes, porque allí va a estar el tesoro que tú vas a manifestarle a otros. Sí, cuando tú eres la carta viva que le dice a los demás, mira, ¿quién era yo? Y lo que Dios ha hecho de mí, lo que está haciendo conmigo. Eso es el tesoro. Sí, como lo expresa Dios a través de Pablo, dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, hablando de este cuerpo físico, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bueno, si te puedes ubicar allí, en que se trata de glorificarte, que porque Dios te llamó a su gloria eterna, y hemos trabajado con el Espíritu Santo esta verdad, pero miren, hermanos, estos eventos de Ágape en vivo, sentarnos a la mesa de Abba, detonan el proceso de verdad. Si tú recibes lo que Dios te habla, es para que el Espíritu Santo te conduzca a sellar la revelación en fe, para que entres al redargüimiento que te va a santificar, te va a sanar, y luego a la corrección que te va a conformar a Jesús, y a la instrucción en justicia que te va a habilitar para que funjas como Jesús en el sacerdocio real. Entonces, teniendo eso allí comprendido, debemos estar clarísimos en que Dios no tiene un interés en que tengamos una sesión semanal donde nos sintamos un poco mejor y vayamos a enfrentar la vida dura allá afuera. No, esto es un 24/7. Y este momento juntos tiene un lugar en el programa divino, pero de ninguna manera es el todo. Entonces nos sentamos a la mesa de Abba para recibir verdad, para que Dios la cumpla. Y eso tiene que vivir ese proceso que Él diseñó. Así que cada verdad que Dios trae a tu vida, la verdad de su gloria, eres llamado a su gloria. Ya está eso en fe, en un contrato tuyo con Dios, Él contigo. Hijo, hija, he pactado glorificarte. Y entonces,
Cuando eso se registra en tu entendimiento, tú vives fe. Cumple, Padre, cumple, glorifícame. Y por eso la pregunta, ¿así es tu oración? ¿Así es tu plática con Abba? ¿Ya tu entendimiento razona de esa manera? Porque el de Jesús sí. Juan 17. Jesús está hablando con el Padre y le dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Ves? La mente de Cristo funciona así. Yo también vivo la renovación y resulto pensando igual. Padre, glorifícame. Tengo este reto enfrente. Glorifícame, Padre. Esta situación viene. Glorifícame, Padre, para que yo te glorifique a ti. Es en ese contexto en el que nosotros estamos siendo introducidos a aprender a ser vestidos por el Padre, ¿sí? Porque quiero hoy llevarnos allí, reconectarnos a lo que Dios introdujo en el ágape anterior, y yo de veras intercedo porque cada uno de nosotros estemos caminando con mucha atención lo que Dios está trayendo a nuestras vidas, porque Él lo quiere cumplir y no quiere tardarse años en que un día digas, sí, hace tanto tiempo. Así me pasó a mí, ¿no? Cuando Dios me dijo, te he invitado a ser mi hijo y no has querido. Y en ese día que me lo dijo, Él me recordó eventos desde mi infancia en los que el Espíritu Santo me había traído esa verdad y yo no perseguí el cumplimiento de esa verdad. Y por eso Él podía decirme categóricamente, no has querido. Bueno, ese día empecé a querer. Sí, y Dios está siendo fiel en no solamente engendrarme, ya lo había hecho, sino en hacerme. Hay una diferencia entre que nazcas de nuevo y que seas hecho semejante a Jesús. Y es necesario tener claridad en eso. Nací de nuevo, nací de Dios, qué bueno. ¿Lo vivo? No, hasta que yo me deje hacer conforme a la imagen de Jesús. Y eso es vivir la gloria de Dios. Bueno, conecta eso. Regresamos al cuadro de esta historia del amor del Padre, porque todos procedemos de ser hijos de Adán, y por lo tanto, en Romanos capítulo 3 dice Dios lo siguiente de los hijos de Adán: fueron destituidos de la gloria de Dios. Empecemos ahí, ¿sí? Todo ser humano. ¿Qué ves en un ser humano? Un ser destituido de la gloria de Dios. ¿De qué está hablando? Pues para que nadie se quede bailando, vamos brevemente a retomar la historia que Dios nos cuenta. Dios crea el planeta Tierra y luego lo viste de su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y cuando Él terminó de divertirse poniendo todo esto en una belleza que ya no existe, va a regresar, pero ahorita no, porque este planeta fue corrupto por el hombre. Entonces Dios en Génesis 1 nos cuenta que cuando terminó todo eso, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre en su imagen, varón y hembra los creó, y los bendijo. Esos seres que no eran hijos, eran criaturas, imagen, estaban vestidos de gloria, ¿sí? Porque eran imagen de Dios, una expresión física de Dios en la tierra. Y cuando ellos son traídos al momento de decidir, ¿acepto quedarme en esta creación que Dios me dio o elijo conocer el mal? Eligieron conocer el mal. Y en ese momento fueron destituidos de la gloria de Dios. Y de ahí en adelante toda su descendencia nace destituida de la gloria de Dios. En Romanos 5:12 Dios nos explica lo siguiente. Dice, el pecado entró al mundo por un hombre
y por el pecado la muerte. Y de allí la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, la evidencia de que la muerte pasó a todos es la condición de esclavitud al pecado en la que nace y existe todo ser humano. Bueno, pero aquí viene Dios, ¿sí? Nos amó, ¿para qué? Para adoptarnos, justificarnos y glorificarnos. Porque para nuestro Padre amarte es glorificarte. Entonces ahora, en ese contexto, vamos a entender por qué es tan importante este momento, esta etapa en tu proceso de ser hecho hijo de Dios y de aprender a dejar que se te vista como tal, ¿sí? Y vamos entonces a vernos aquí otra vez, ¿no? Introdujimos esta imagen la semana pasada, hablando de que si vamos a ser herederos tenemos que vivir la habilitación que nos corresponde. Y vamos a permitirle a Dios mostrarnos lo que está en su corazón hacer, pero que nos toca a cada uno tener clarísimo que esto ya está planeado, dispuesto, provisto, comprometido, pero cada uno tenemos que vivirlo intencionadamente. Si esto no va a resultar porque tú digas, pues, si Dios lo dijo, pues que Dios lo cumpla. No, esto ocurre porque tú eliges participar recibiendo lo que se te ha dado y aprendiendo a vivir la habilitación para que vivas eso que ya se te dio. De otra manera te quedas en el cuadro izquierdo. Eres heredero, eres hijo. Todo es tuyo, pero no vives nada. Y aparte de eso, ojalá nada más fuera algo neutral, pero quiero que observes, este heredero está en esclavitud y Dios así lo dice. Mientras yo me quede ignorante como niño, sin entender las cosas, en nada voy a ser diferente a un esclavo, aunque ya sea yo dueño de todo. Entonces, amado hermana y hermana, nos conviene prestarle atención a Dios aquí. ¿Quiero ser habilitado? Entonces viene la parte siguiente. Tengo que aceptar ser vestido. Quiero que veas esta imagen. A tu izquierda está el heredero ignorante, está andrajoso, está en esclavitud, está fuera, no viviendo en el reino de Dios, aunque el reino de Dios es suyo. Arriba, a tu derecha, tienes a los herederos que se dejan formar, que se dejan renovar en su entendimiento y van viviendo lo que Jesús es. Pero aquí está el proceso donde Dios nos está invitando a vivir. Vístete, vístete. Y entonces venimos a algo importantísimo, porque si Dios te dice, vístete, ¿de qué está hablando? Pues Dios está hablando de lo que Él ya nos proveyó. Sí, Él no nos está diciendo, a ver qué haces, a ver cómo tú cambias tu condición. No, cuando Él te da una instrucción es porque eso está dado, pero te toca participar. Y hoy queremos profundizar un poquito más cómo se camina esto. Sí, entender, a ver, ¿yo de qué voy a resultar vestido? Vamos a empezar con Jesús, hablándonos en Apocalipsis y diciendo, tú crees que eres rico, tú dices eres rico, tú dices yo no tengo necesidad de nada. Y luego empieza Jesús a describir y está hablando a la iglesia, está hablando a los hijos y está hablando de una condición deplorable en la que los hijos se encuentran porque no están viviendo la renovación en el Espíritu Santo. Y si no hay renovación, no hay glorificación. Y Jesús describe esta condición donde dice, tú crees que eres esto, que tienes aquello. Y hermano, hermana, parémonos allí. Escuchemos a Dios, escuchemos a Jesús con corazón abierto para entender que no puedes caminar en yo creo, es que a mí me parece,
es que yo pienso, es que yo veo las cosas así. Cada vez que hablamos de esa manera, estamos manifestando la mente carnal. Y la mente carnal es enemiga de Dios, porque no se somete a la ley de Dios ni tampoco puede. Y Dios nos dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, la mente de Cristo que nos ha sido dada no tiene opinión propia. Recibe del Padre, recibe para pensar. Habla de lo que Dios le da para pensar. Y entonces cuando Jesús le habla a la iglesia y nos habla a nosotros hoy y nos dice, tú crees que eres rico, tú crees que tienes todo esto, pero no te das cuenta, y fíjense los términos que él usa, dice que eres un pobre, ciego, desventurado y desnudo. Ahora, son palabras pesadas, muy fuertes y muy necesarias, porque no son palabras de condenación, son palabras de sanidad. Jesús no termina allí, no azota la puerta y se va. Él procede a decir, arrepiéntete, redargüimiento, ¿sí? Arrepiéntete y compra de mí. ¿Y cómo es eso? ¿Sabes qué es comprar de Dios? Fe, creerle. Y él dice, ungüento para tus ojos para que veas. Y luego oro puro y vestido para que no andes en vergüenza. Si yo acepto esa palabra de parte de Jesús, por el Espíritu Santo, entiendo el corazón de Jesús. Él no está en el negocio de señalarme, de juzgarme. Oye, si no lo hizo con Zaqueo, no lo hizo con la samaritana, no lo hizo con la mujer adúltera, pues tampoco está en el negocio de avergonzarme a mí. Pero escucha, hermano y hermana, escuchemos a Dios aquí. Si yo ando desnudo, andrajoso, pero creyendo que estoy bien, entonces la fidelidad de Dios es no dejarme allí. Y por eso están esas partes de habladas y escritas para que el Espíritu Santo las tome y nos las traiga y nos diga, atiende esto, permítele a tu Padre trabajar esto, permítele a Jesús trabajar esto en ti. Así que vamos a caminar desde allí, ¿sí? Que Dios elimine, y ese es el paso a dar, es arrepiéntete, es Padre, todo donde yo me he calificado a mí mismo, donde yo he dicho, aquí estoy bien y aquí estoy mal, y yo así, o sea, eso es donde estoy ciego. Entonces vengo a arrepentirme de esto y a ponerme en la posición de recibir de ti, para que tú me glorifiques. En otras palabras, tengo que venir a la fe de ser glorificado y entender que de eso se trata. Y luego tengo que venir a ser santificado de lo que no es la gloria de Dios. Y permitirle a Dios confrontar de lo que yo ando vestido que no es el vestido divino. Te doy un ejemplo. Saulo de Tarso andaba vestido de sus logros, de su religiosidad, de su justicia propia, de su conocimiento bíblico, de sus obras de sacrificio, de todas las cosas que él había hecho para Dios. Y eso construyó una barrera, una división total contra Dios en él. Entonces, lo que Dios quiere establecer en nosotros es, mira, es muy bonito hablar de la glorificación, pero Dios no puede mentirnos en que el camino a la glorificación es a través de la santificación. Por eso es a los que adoptó y llamó hijos, los justificó. Si no hubiera necesidad de la justificación, pues entonces directos, ¿no? Directos a la glorificación, no habría necesidad, porque ya naciste de Dios y entras a vivir su gloria así instantáneamente. No, así no es. Entonces, tenemos que ser traídos a esta verdad. Así que la indicación de vístete es porque hay un proceso de despojo para ser vestidos. Y quiero llevarnos, por favor, a Colosenses el capítulo 3, donde
ya lo citamos, donde se nos dice que nuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Y vamos a ver aquí en esta escritura un poquito del proceso, ¿sí? Empezando con el versículo 5. Ya los primeros 4 versículos resultaron en esta declaración. Versículo 3 y 4 dice, porque has muerto y tu vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, tu vida, se manifieste, entonces tú también serás manifestado con Él en gloria. Ya trabajamos eso un poquito. Ahora viene la vivencia. Versículo 5. Lo estoy personalizando al leerlo para que de una vez cada uno nos ubiquemos aquí en recibir esta verdad. Dios nos dice a cada uno, haz morir pues lo terrenal en ti. Haz morir pues lo terrenal en ti. Ahí está la provisión, ¿sí? ¿Y qué es eso? Pues todo lo que es la naturaleza humana. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales todos también anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. Pero ahora, deja también tú estas cosas, todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de tu boca. No mientan, no se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Despojo. ¿Lo ves? Habiéndome despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, el nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, parémonos aquí un momento. Este es un cuadro tan hermoso, tan perfecto, esta provisión de parte de Abba, ¿sí? Porque Él te está diciendo, hijo, hija, vamos a ponerle fin permanente a estas cosas en ti. ¿Y cómo? Pues, despójate. ¿Y por qué tengo yo que despojarme? ¿Por qué no me lo quitas tú? Porque Dios no lo va a hacer sin tu participación. Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé a mentir a los tiernos, quién sabe, 2, 3 años de edad o antes, quién sabe, que os empecé a mentir, pero era hijo de Adán y traía su naturaleza y la mentira era una necesidad, ¿no? Como lo es para todo ser humano. Jesús nos declara que el que hace pecado se vuelve esclavo del pecado. En otras palabras, yo me volví mentiroso, esclavo de la mentira. Ya no nada más un usuario, sino un esclavo. Y así se aplica a todos los pecados, ¿sí? Entonces eso se vuelve tu identidad. Estás vestido de eso. Y por eso todo el mundo anda disfrazándose. En la naturaleza humana todo el mundo anda usando disfraces. Y eso es lo que Dios quiere eliminar de nosotros, ¿sí? Porque para muchos la religión es un disfraz. Y eso es lo que ataca el diablo y el mundo, ¿no? Mira, y dices que eres esto, y dices que eres aquello, y hablas de esto, y dices aquello, pero mira cómo eres, ahí está la realidad. Pues aquí estamos hablando de algo tan importante para que el vestuario divino sea incorruptible en los hijos. Y por esa razón tenemos que ser traídos aquí. Y Dios te está diciendo, toda impureza, toda la lista, aquí está esta lista y otras listas, el Espíritu Santo te va a ir guiando para que tú te despojes. Entonces déjame, aquí están como 2 listas, ¿no? Haz morir en ti lo terrenal, versículo 5, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y podríamos decir, no, pues ya yo no ando en nada de eso. Ah, bueno. Y luego dice, pero ahora también deja esto: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentiras. Porque hasta que no participe yo, y lo hagas tú también, de este momento de despojo, esa identidad allí sigue.
nos seguimos dando permiso de caminar por allí. No hay renovación en nosotros en ese aspecto, ¿sí? Y ahorita que hablemos del vestido, te vas a dar cuenta por qué esto es tan necesario. Entonces, tiene que haber este despojo. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, primero, y luego, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Conocimiento de qué? ¿De quién eres? Entonces, fíjate lo hermoso de esto. Tú aceptas vivir el despojo, guiado por el Espíritu Santo. Me encanta esto porque creo que fuiste tú solo un poquito que hablabas de esto, ¿no? Que Dios no te trae aquí para sacarte tus pañalitos al sol y ponerte en vergüenza delante de todos. Eso es algo íntimo de Él contigo, porque Dios ha podido ser amor, podido vivir conmigo su paciencia, su bondad, su misericordia, todas las cosas, viéndome lleno de suciedad. Sí, Él puede. Pero dejarme así nada más porque Él sí puede amarme en esa condición, eso no es fidelidad. Entonces Él ha estado trabajando en nuestros corazones para traernos a fe, para hacernos entender la importancia de lo que nos ha dado y traernos a vestirnos. ¿Sí? Y si te vas a vestir de lo divino, no puedes hacerlo sin despojarte de lo humano. Creo que queda claro eso, ¿no? Y por esa razón, esta parte, despójate. Despójate del hombre viejo con sus hechos, todos. Bueno, sí, eso es redargüimiento. Eso es la vivencia de libertad, de sanar. Imagínate que yo no tengo que traer la etiqueta de mentiroso porque empecé a mentir en mi infancia, ¿no? Que puedo despojarme de esa etiqueta. Decir, no, yo no soy mentiroso. Porque ese era mi viejo hombre, no yo. Yo no soy esa persona. Ahora viene el versículo 13. Vístete pues como escogido de Dios. Vístete pues como escogido de Dios. Es como se une verdad con verdad para formar un mismo cuadro. ¿Cuándo te escogió Dios? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que seas santo y sin mancha delante de Él en amor. Vístete pues como escogido de Dios, santo y amado. ¿De qué? De entrañable misericordia. En otras palabras, tu identidad ahora eres misericordioso. De benignidad eres benigno. Ese es tu vestido, esa es tu identidad. De humildad eres humilde. De mansedumbre eres manso. ¿Reconoces a Jesús ahí? Cuando Él te dice en Mateo 11, está registrado cuando Él dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿De qué más? De paciencia. Eres paciente. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo me perdonó, así también lo hago yo con los demás. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vístete de amor. Eres amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo han sido llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Bueno, ahí tienes este cuadro de vestirte. ¿Sí? Todos los días te levantas, te aseas y te vistes para salir físicamente a lo que tienes que hacer. Dios ahora está hablando de tu vestuario eterno. Este no se quita y se pone. Este se es. ¿Sí? Vestirte es para hacerlo. Hemos sido receptores y aquí tienes la imagen de una persona vestida de amor, manifestando amor. En la sesión anterior, Dios nos habló de Jesús trayendo a juicio a todas las personas y dividiendo dos campos. Él los identificó como los cabríos, los chivos y los borreguitos, ¿no? Y dijo, tuve hambre y no me diste de comer, o tuve hambre y sí me diste de comer. Vestirte de amor es para hacer amor.
Y esta ilustración sencillamente habla de lo que hay en el corazón. ¿Sí? Si Dios es amor y Dios está en mí y yo soy amor porque estoy vestido de Él, entonces Él me va a conducir a las obras de amor que tiene dispuestas para manifestárselas a las personas que no le conocen todavía. Y obviamente para vivirlas con mis hermanos también, que sí, que lo saben y que lo están viviendo, y eso es fabuloso. Pero eso no va a funcionar artificialmente, hermanos. Les quiero contar, y ustedes pueden ratificar esto, que en el siglo anterior hubo un movimiento muy, muy fuerte de parte de los cristianos en el mundo para prácticamente decidir cómo iban a evangelizar y hacer obra social, así se hablaba, ¿no? Y diferentes grupos fuertes empezaron a decir, bueno, nosotros vamos a esta región, a esta región, a esta región, y empezaron a hacer enormes inversiones. Y el trabajo de los misioneros para ir a asentar campamentos, a hacer no solamente el trabajo de hablar de Cristo, pero también la obra social era, bueno, ayudar a los pobres, abrir hospitales, casas, hogares, orfanatos, en fin, tratar de ayudar a la humanidad en su situación. Mucho de eso se hizo con todo el corazón. Se invirtieron vidas de gente sincera. Algunos fueron mártires a causa de eso. Eso es una realidad. Pero hoy podemos ver en retrospecto que esa obra social no resolvió el problema de las personas. No exterminó el hambre, la pobreza, la ignorancia, la criminalidad, el abuso, la injusticia. Y te hablo de la parte de la iglesia tratando de hacer eso y de impulsarlo. Salte del terreno religioso. Vámonos a los esfuerzos humanos por atender las necesidades de otros. Y tienes como un ejemplo irrefutable los trabajos de las Naciones Unidas, de la ONU, con todos sus muchos programas para erradicar la pobreza, por ejemplo, el hambre, inversiones enormes de tiempo, de vidas y de dinero. Y el índice de pobreza sube, no baja. ¿Por qué? El punto y la razón de que Dios nos lleva a ver este asunto, a confrontarlo, es para que no caigamos en el error de ponernos a hacer cosas buenas por nuestra cuenta, ¿sí? Eso no va a funcionar. Dios quiere hacer sus obras. Él las tiene preparadas. Pero eso requiere que los hijos participemos, y para que participemos, Él tiene que vestirnos. Y a lo mejor en tu caminar ya has tratado de hacer cosas buenas por gente y no has visto la obra de Dios en ellos. Mira, un muchacho nació ciego en el tiempo de Jesús. Creció ciego. Vivía pidiendo limosna porque pues no podía trabajar. Y un día Jesús va caminando con los discípulos y le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hubiera nacido ciego? ¿Ves la mente humana? Culpa, condenación, causa y consecuencia, ¿no? Y la respuesta divina, ni este ni sus padres son responsables de su ceguera, sino para que él nació ciego para que las obras de Dios se hagan manifiestas. A ver, deja que el Espíritu Santo trabaje eso contigo ahí. Porque hay tanta acusación de parte del diablo, ¿no? Si Dios es amor, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite aquello? ¿Por qué aquello? ¿Por qué para allá? Es injusto, no es cierto, es una mentira, es una farsa. Se acerca Jesús al hombre y lo sana físicamente. Y este muchacho ve y empieza a contarle a todos y resulta en un lío con la religión. Lo llaman a juicio, lo expulsan de la iglesia porque no cabía dentro del molde, y Jesús lo encuentra. ¿Y qué hace Jesús? Le entrega vida eterna, ¿sí? Porque las obras de Dios, amada familia, no son imperfectas, son perfectas.
Dios está en lo eterno. Por supuesto que quiere dar de comer al hambriento, sanar al enfermo, pero para Él sanar al enfermo no termina con quitarle el cáncer o la ceguera, sino con quitarle el pecado, con quitarle la muerte de adentro, con quitarle la maldición adámica, con hacerlo hijo y con perfeccionar a ese hijo en la semejanza de Jesús. Y eso solamente se puede vivir si eres amor. Entonces hoy concluimos aquí, porque estamos siendo invitados a caminar esto, ¿sí? Si en la sesión anterior empezaste a ver la importancia del vestuario divino, hoy puedes ver que a menos que cada uno de nosotros, que yo acepte vivir el despojo, despójate, ya no más esto, y permitirle a Dios desbaratar todos los razonamientos que me excusan, donde yo me he refugiado para decir, sí, pero pues nadie es perfecto, etcétera, etcétera. No se trata de compararnos tú y yo, ni de ver si alguien en la Biblia hizo esto que todavía yo quiero darme licencia de hacer. No, se trata de Jesús y yo, de Jesús y tú. Y Dios quiere glorificarte. Por eso Él no puede dejarme vestido de vergüenza, vestido de esclavitudes, vestido de celos, envidias, contiendas, etc. Así que esto es lo que Dios quiere, amada familia, invitarnos a vivir ya. Vístete. Sobre todas las cosas, vístete de amor. Y eso quiere decir, me acepto amor. Y cuando das ese paso, todo lo que en ti no es amor va a relinchar, a gritar, a parecerse. No te confundas. No obedezcas eso. Preséntate ante tu Padre y dile, Padre, tú me santificas por completo. Yo me paro aquí contigo para ser hecho amor como tú lo eres. Y esto va a ser asombroso, ¿sí? Que cada uno de los hijos resultemos vestidos de la gloria de Dios. ¿Aceptas vivirlo? Padre Santo, gracias. Esto es lo que ojo no ha visto. Esto es lo que oído no ha escuchado. Esto es lo que nadie se imaginó, que en tu corazón estuviera vestirnos de tu gloria. Y que sea tan perfecta esa obra tuya que nos deje completamente santos, santificados de toda contaminación, de toda la naturaleza humana. Pero ese es tu tamaño, ese es tu poder, ese es tu amor. Gracias por llamarnos a tu gloria eterna. Gracias porque hoy nos muestras vívidamente de qué se trata nuestra adopción y cómo quieres avanzar en cumplir el anhelo de tu corazón. Que seamos santos y sin mancha delante de ti en amor. Que arraigados y cimentados en amor podamos comprender plenamente con todos los santos cuál es la altura, la profundidad, la anchura y la longitud de quien tú eres, para que así seamos llenos de toda tu plenitud. Y a ti, Padre, que eres poderoso para hacer esto mucho más abundantemente, de lo que pedimos o de lo que entendemos, a ti te damos la gloria por siempre en Cristo Jesús. Amén. Familia de Dios, somos escogidos. Para esto hemos sido escogidos. Y Dios anhela cumplirlo en tu vida, en la mía, en la de cada persona que se llama por su nombre. Dale tu corazón. Dale esa oportunidad y camina con tus hermanos que están viviendo este proceso. Esto lo cambia todo, ¿ves? Porque donde en mí se vea algo que no es el vestido divino y tú traes el vestido de amor, ya no me vas a señalar y juzgar. Vas a vivir intercesión. Vas a buscar que se me haga justicia y que Dios me vista de su gloria. Eso es lo que Dios quiere mostrarle al mundo. Una familia que es amor, que lo vive a diario y que ve a un Padre cumplidor, fiel, glorificando a sus hijos.
Les amamos, hermanos. Bendiciones. Para continuar procesando con Dios lo que Él nos habló en esta mesa de Abba, tienes a tu disposición una serie de recursos. Asegúrate de descargarlos a través del vínculo que encontrarás en la descripción de este video.